Entonces, eso que estoy describiendo esencialmente viene a ser el rol de las TICs en los procesos gerenciales o las TICs en la gerencia. Vamos a comenzar el taller esencialmente, bueno, este webinar, con dos cosas importantes. Vamos a ir a definir los conceptos. A mí siempre me gusta comenzar este tipo de actividades poniendo en claro los conceptos porque permiten que todos de alguna manera entendamos de forma más efectiva lo que ocurre a lo largo de la misma. Es como que poner los instrumentos con los que vamos a trabajar al inicio de la actividad. El primer concepto que debemos entender es el de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas popularmente como las TICs. Esto es un concepto que vamos a ponerlo en claro y dejémoslo vamos a sentarlo. Es un concepto cuyo background es académico. Esto emerge en los 90 principalmente por de la mano de investigadores en varias universidades e instituciones centradas en estudiar cómo en el mundo que en ese momento parecía estar emergiendo, que era el mundo en el que de repente el Internet ya comenzaba a ser una realidad, era el mundo en el que de repente se sabía que se podía crear contenido para ese espacio, era el mundo en el que había muchísimas empresas compitiendo específicamente para lograr de alguna manera perfeccionar ese espacio y ofrecer cada vez más servicios. Y en general es un mundo en el cual lo que ocurre es que tenemos un aceleramiento de esos procesos y de alguna manera tenemos el tema de lo que vendría a ser el éxito de estas empresas en esa reorganización. ¿A qué me refiero con este éxito? Recuerden que en los 90 no teníamos como tal Google, y eso es algo que la gente a veces olvida. Los 90 no eran un momento en la historia en el que ustedes podían entrar a la web y al entrar a la web simplemente buscar, mira, necesito una casa de modas o necesito leer el periódico o necesito, sabrá Dios, cualquier búsqueda y simplemente tipearla en la barra que todos conocemos de Google y nada, comenzar a ver opciones. Eso no era así. Los buscadores emergen en la segunda mitad de la década y el más exitoso de ellos, que es Google, comienza realmente a consolidarse es tan tarde como 1998. Es decir, este es el mundo en el cual este término se acuña y por eso las TICs parecen un término a veces tan abstracto, a pesar de que de hecho tenemos casos muy específicos. Me refiero, TICs, por ejemplo, son efectivamente Google, pero también lo son las redes sociales, lo son las plataformas de e-learning, lo son cualquiera de las plataformas que, y este es el concepto duro en sí, nos permiten crear, gestionar, distribuir y de alguna manera compartir contenidos. ¿Ok? Ese es el conjunto de tecnologías que nos permiten hacer eso. Y eso obviamente significa, y es algo que todo el mundo saca rápidamente apenas menciono este concepto, siempre lo dicen, bueno, entonces desde ese momento para acá han emergido muchas TICs. Efectivamente, con cada año prácticamente emergen más y más y más y más plataformas que podrían ser catalogadas como TICs. Lo que ocurre es que las TICs son esencialmente eso, una plataforma o un conjunto de tecnologías y plataformas que nos permiten de alguna manera compartir contenido, producirlo, viralizarlo de distintas maneras y por ende casi todo gira en torno al tema del Internet porque es ese espacio donde convergen. ¿Ok? Eso es lo que debemos saber acerca de las TICs. Eso es para fines de esta experiencia lo que voy a estar trabajando. ¿Ok? Ahora, con el tema de los procesos gerenciales. Normalmente, ¿qué ocurre en la gerencia? El labor de un gerente, fundamentalmente, se reduce a planificar y llevar a cabo un proceso de liderazgo para que esa planificación se cumpla y los objetivos se alcancen. ¿Ok? Eso es lo que fundamentalmente hace un gerente. Si es un gerente de un proyecto, es un gerente de un área, como puede ser un gerente de comunicaciones, un gerente de comercialización y ventas o un gerente de finanzas, esencialmente esa persona lo que tiene es en sus manos la posición de liderazgo operativa para planificar, ejecutar y alcanzar objetivos. Eso es fundamentalmente lo que hace un gerente. Y para ese gerente, los protocolos y los to-dos y planes son su pan de cada día.
Es decir, esta es una persona que tiene establecido cuál es el protocolo para cada cosa. Si es un gerente de finanzas o de administración, él normalmente tendrá establecido un protocolo para la facturación. Es decir, yo recibo facturaciones de proveedores en tales fechas, yo emito facturas en tales fechas, si hay de emitirlas, si no las emito, emito recibos y por qué. Esos protocolos, ese gerente los tiene establecidos y ese gerente se los ha explicado a su equipo de trabajo. Es decir, tenemos a una persona que a la vez está cumpliendo el rol de pensar, le hace de estructurar esos procesos y simultáneamente también se encarga de explicárselos al resto del equipo. Y eso es importante que queden claro porque lo que vamos a trabajar son precisamente esas dos dimensiones de la gerencia. La dimensión de planificación y la dimensión de enseñanza, porque eso es algo que con frecuencia queda como que solapado, normalmente no se aborda mucho en los procesos de training, en los talleres o en las conferencias, pero es que el gerente es quizás en la organización en la que se encuentra, en su arista de trabajo, el principal educador en materia. Es él el que tiene que explicarle a otros la razón de sus procesos, el por qué ocurren, cuáles son los planes, cuáles son los objetivos y cómo alcanzarlos. Entonces, establecidos estos dos conceptos, ahora sí, vamos a ir derecho al tema de las TICs en la gerencia. ¿Para qué usamos las TICs en la gerencia? La única respuesta lógica es digitalizar procesos. Utilizamos tecnologías de la información en la comunicación si sabemos que tenemos que lograr que esos procesos de alguna manera que tenemos en nuestra gerencia, en nuestro proyecto, en nuestro departamento como gerentes, tengan que pasar a un plano digital. Y este es el gran desafío que las empresas y las organizaciones están enfrentando con el tema del COVID, que es que, ojo, miren desde hace cuánto, desde los años 90, sabemos que existen las TICs como concepto, sabemos que el Internet va a ser un asunto hasta que se convirtió en un asunto, efectivamente, y desde el 2000 tenemos ya una cantidad de literatura académica especializada y centrada en torno a cómo volver factible la enseñanza en entornos digitales y también sobre cómo volver los procesos productivos y los procesos organizacionales factibles en entornos digitales. Y sin embargo, fíjense que fue necesario 20 años después, una pandemia global, para que la mayor parte de las empresas cayeran en cuenta de que era necesario digitalizar procesos. Eso habla de cuán alta es la barrera digital y eso habla de cuán difícil es para un individuo asumir cambios drásticos en su entorno de trabajo. Y tiene mucho sentido, porque psicológicamente, si tú tienes un tiempo haciendo algo de una manera, es bastante lógico que crees una zona de confort en torno a ello y no quieras modificarlo. Es bastante lógico, sin embargo, ese es el gran desafío que tienen las organizaciones, que es que no pueden darse el lujo de que hoy en día sus equipos tengan zonas de confort. Eso ya es harina de otro costal abordar el por qué. Uno de los motivos es el tema efectivamente de que una situación como esta prueba que la estructura presencial es vulnerable, todo equipo de trabajo de toda organización debería tener un esquema o una planificación para abordar en el entorno digital, pero esa no es la única, hay muchas otras razones. Esto es algo que se podría discutir perfectamente en otro webinar respecto a las necesidades de la empresa y por qué las organizaciones necesitan dejar de lado el tema de la estandarización al punto de la zona de confort. Está bien estandarizar, pero nunca debes permitir que tu equipo de trabajo se sienta cómodo. Y eso es algo importante, eso es un punto importante que puedo darles de mi experiencia trabajando con empresas en esos temas. Ahora, volviendo al punto de digitalizar procesos, ustedes se preguntarán, ok, si las TIC sirven para eso, ¿cuál es el mecanismo para hacerlo de forma organizada? Y esto que tienen acá en la pantalla es, de hecho, lo que vendría a ser la manera en la cual pedagógicamente les he organizado la cuestión. Son 3 pasos, fundamentalmente. El primero que viene a ser identificar el proceso. Es un paso que esencialmente se centra en que ustedes como gerentes denominen, determinen y entiendan cuál es el proceso que tienen que de alguna manera digitalizar. Ejemplo, si restringiéndonos al ejemplo de la gerencia administrativa, si yo voy a digitalizar el proceso de emisión de facturas y ya yo identifiqué que ese es el proceso, yo necesito entender no solo que ese es el proceso que voy a digitalizar, sino lo que conlleva que yo lo digitalice.
Debo entender, ok, mis clientes van a estar de acuerdo en que yo les facture en digital, debo enviarles la factura en físico por delivery o simplemente va a bastar que ellos tengan el soporte en digital y yo tenga esa factura en físico guardado en mis libros. Esto de alguna manera va a alterar el proceso de pago, altero fechas, establezco o tengo una aplicación para el envío automático de esto. ¿Cómo voy a abordar esto? ¿Quién en mi equipo se encarga de hacerle seguimiento a las facturas digitales? Es decir, identificar el proceso es ese paso en el cual todos nos encontramos con el tema de, ok, esto es lo que quiero digitalizar, en esto consiste y este es su impacto, esta es su implicación. Así que una vez que tenemos eso, que es muy importante, solo entonces podemos pasar al paso 2, que es esencialmente match with the tool, o lo que en español significa encontrar una herramienta que haga match con ese proceso. No tengo una, aquí hay dos opciones. Ustedes pueden recurrir a una herramienta que exista y que sea de acceso a terceros o pueden encargar una, ¿ok? ¿Cuáles son los escenarios? Una aplicación que ya exista, por ejemplo, para facturar, puede ser quizás Bitrix 24, que es una aplicación que, entre otras cosas, hace muchas, pero permite organizar el proceso de facturación, aunque igualito, al final todo se acaba canalizando por correos y un envío que el cliente recibe con la factura. Ok, esa viene a ser la herramienta que voy a escoger. Yo puedo irme con eso, como también si yo digo, no, pero yo quiero algo más personalizado, yo puedo encargarle a una empresa que me desarrolle una aplicación o un sistema para hacer esto si a lo mejor Bitrix 24 no satisface mis necesidades. Eso es algo que uno utiliza, uno piensa, uno organiza, vamos a decir, a la hora de tomar este tipo de decisiones. Cuando haces ese match con la herramienta, solo entonces es que pasas al paso 3, que es explicar cómo queda el proceso. Porque ahora que tienes el match con la herramienta, tú debes, uno, explicarle a las personas la herramienta en sí, pero además también debes explicarles cómo el proceso va a canalizarse con la herramienta. Así que nuevamente, aquí entra la dimensión pedagógica del gerente. Esencialmente, el gerente identificó planificación, creó o desarrolló o encargó o buscó una herramienta y luego ahora le explicó a su equipo de trabajo. Cumplir con estos tres pasos fundamentalmente es lo que permite digitalizar procesos. Parece muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, les apuesto a que ustedes tratan de hacer esto en una organización y en cada paso van a tener problemas. La razón, hay lo que se llaman hábitos no declarados o protocolos no declarados en los procesos de las empresas, lo cual incide en el paso 1. ¿A qué me refiero con esto? Nunca nadie se ha sentado a explicarle a todo el mundo es que la facturación ocurre de forma A, B o C, pero todo el mundo lo sabe porque es cultura histórica de ese departamento que se hagan las cosas de esa manera. Y nunca se ha pensado en mejorarlo, nunca se ha pensado en optimizarlo o nunca se ha pensado en cambiarlo. Cuando nos encontramos en un escenario de ese tipo, identificar el proceso se vuelve una situación muy complicada, porque entonces el gerente no solo tiene que identificar el proceso, sino además tiene que en todo caso pulirlo. Debe optimizarlo antes de siquiera pasar al paso 2, porque se va a encontrar con que para pasar el paso 2 la herramienta le va a exigir un mínimo de orden que no tiene en el paso 1. ¿Sí me explico? Entonces, eso es interesante. La mayoría de los desafíos para digitalizar el proceso se producen acá. ¿Por qué? Porque acá, si la empresa no tiene esos estándares, si no tiene esos procesos estandarizados, quizás si no tiene las reglas, por así decirlo, las reglas del juego claras, escritas y todo el mundo entiende cuál es su rol en cada paso del proceso o de cada proceso, seguramente entonces esto se vuelve complicado. Esto se torna casi una pesadilla en organizaciones que tienen más de 100 personas. En organizaciones que tienen menos todavía, esto puede ser manejable y capaz hay tiempo y margen de maniobra como para adecuarnos de acuerdo a las necesidades de la herramienta y reestructurar el proceso. Eso a lo mejor ocurre en una organización que no pase de 100 personas, pero en una empresa que tiene más de 100 personas se torna complicado porque el proceso se distribuye y toca a muchas personas. Entonces, pasar del 1 al 2 es todo un desafío. Con todo y eso, luego de que ese es el mayor desafío, pasar del 2 al 3 se traduce con frecuencia en organizaciones que tienen más de 50 personas en habilitar un training, es decir, en tener que sentarse o la empresa contratar a un tercero que se encargue de hacer el proceso de adecuación o adaptación o quizás de explicación de uso de esta herramienta
para estos procesos en concretos. Si el gerente está en capacidad de hacer este rol explicativo, a lo mejor es o porque uno, el proceso es pequeño o es uno solo, no son varios, o dos, porque el gerente es muy bueno. Pero en la mayoría de las empresas acaban teniendo, inclusive si son grandes o son empresas de más de 50 personas, como dije, acaban teniendo que recurrir a un tercero que les explique cómo adaptarlo a la herramienta, o sea, cómo hace el estudio de proceso, lo adapta a la herramienta y luego lo explica. Y eso no tiene nada de malo, no significa que la gerencia fracasó estrepitosamente en materia, para nada, simplemente significa que la organización tenía varios hábitos o varias situaciones acumuladas que no se habían resuelto. Y para que una sola persona desde adentro lo resuelva, se vuelve complicado porque, véanlo de esta forma, es como cuando tú estás en el guiso de la cuestión, es como si tú eres el camarón dentro del guiso. Siguiendo esa metáfora, si tú estás en el guiso, tú no estás a veces 100% claro de cómo podría mejorarse la situación. Así que en ese tipo de circunstancias en el que de verdad por cuestiones de orden interno no se logran dar estos pasos efectivamente, lo mejor es recurrir a un externo. Si sin embargo existe la claridad, la determinación y la firmeza para poder hacer este proceso de adecuación, pues entonces un gerente puede canalizar esto con bastante éxito. Una manera bastante exitosa es que no venga esto desde la gerencia ejecutiva o la presidencia de una organización, sino que venga desde las gerencias operativas, porque es más fácil que el gerente administrativo digitalice un solo proceso a que la dirección ejecutiva de una organización digitalice 10 procesos que inciden en 3 gerencias distintas. Si me explico, es más fácil cuando llega desde abajo hacia arriba. Entonces, esto es fundamentalmente en lo que gira el tema de la digitalización. Ahora, todo el mundo me va a preguntar, porque esto es algo automático y por eso de hecho planifiqué este webinar de esa manera, ¿qué herramientas tengo para digitalizar procesos? Y es por eso que tengo esta lista de herramientas el día de hoy. La primera, quizás muy famosa, pero a veces la gente no le saca el total del potencial que deberían. La G Suite, la suite de servicios de Google. Específicamente, la versión corporativa es la más potente de todas, pero aún cuando ustedes utilicen la versión gratuita, les puedo garantizar que van a tener gran cantidad de herramientas con la cual pueden automatizar sus procesos internos, externos, de comunicación y hasta de finanzas y planificación. ¿Ok? La G Suite, ¿qué incluye? Bueno, entre muchas cosas, permite automatizar correos en la misma aplicación de correos, permite almacenar en la nube, te permite crear procesos compartidos en la nube con distintos tipos de archivos, es decir, si tú tienes, por ejemplo, un proceso administrativo que requiere la emisión de una factura más un balance en Excel, tú puedes tener la hoja en Excel en la nube y puedes dentro de la hoja colocar los enlaces a las facturas emitidas que vendrían a ser una imagen. Y eso te lo permite la G Suite en el mismo espacio. Es decir, el proceso de casamiento de la parte administrativa es muchísimo más fácil, simplemente porque ocurre en ese espacio digital. Y estamos hablando de algo que todo el mundo tiene en su correo, ¿ok? O sea, así de claro y de específico. Pero además también te permite recabar y organizar datos con formularios, te permite modificar y planificar agendas a través de Google Calendar, es multiplataforma, sirve en celulares, sirve en PCs, sirve en laptops, puedes afiliar una cuenta en tantos dispositivos como gustes y en la versión empresarial tienes almacenamiento ilimitado, envíos ilimitados y capacidad de hacer envíos masivos por correo. ¿Ok? Todo eso dentro de una misma plataforma que esencialmente cuesta que unos 12 a 30 dólares al año aproximadamente. Y eso en la versión paga. Como digo, ya en la gratuita tienen una gran cantidad de herramientas, entre ellas, por cierto, esta que estamos usando, que es para tener reuniones, que es Google Meet. Y en la versión paga Google Meet permite grabar, para que lo sepan. Ese es otro detallazo. Entonces, esta es una herramienta que ofrece gran cantidad de soluciones para las empresas. Tienen hasta herramientas para gestión de datos, para gestión de bases de datos de forma inteligente, para crear microservidores dentro de la nube. Al final del día, Google literalmente es una especie de aliado en términos de tecnología y soporte que podrían perfectamente las empresas incorporar a sus estructuras de costos para incluir todos estos beneficios en su esquema de trabajo. Si tú comienzas a utilizar en tu empresa G Suite o en tu organización G Suite, por defecto vas a tener la gran cantidad o la mayor parte de los procesos estándares de una organización cubiertos. Así de claro se los puedo poner. WhatsApp Business.
WhatsApp Business es fundamentalmente una aplicación que es muy parecida a WhatsApp, pero que no todo el mundo utiliza, a lo mejor no es tan popular, no es tan conocida, también es de Facebook, WhatsApp es de Facebook, para quienes no lo sepan. Facebook está próximo a apoderarse del mundo, la competencia está entre Walt Disney, Google y Facebook, vamos a ver quién gana. En principio, WhatsApp Business es una aplicación que incorpora todas las funciones de WhatsApp, pero además tiene una gran cantidad de features o de personalizaciones que te facilitan el trabajo a nivel de una empresa. Ejemplo, tienes un sistema de etiquetas personalizados. Puedes crear tantas etiquetas como quieras y colocárselas a los chats, lo que significa que por defecto tú eres capaz de señalar en ese chat: este es un cliente, entonces este cliente no me ha pagado la mensualidad, este cliente tengo que pasarle factura, a este cliente le debo yo una entrega, a este otro cliente le debo tal cosa, o si es un equipo de trabajo interno, esta persona me debe tal cosa, esta persona me debe tal otra, esta persona tiene esta asignación pendiente, y así. Las etiquetas son una herramienta muy eficiente porque por defecto transforma el chat o los chats de WhatsApp en una lista inteligente de tareas. Adicionalmente, hay mensajería, hay estadísticas, corrijo, disponibles para la mensajería. Si ustedes utilizan WhatsApp Marketing, es decir, envíos masivos, listas de difusión, pasan enlaces de inscripción para actividades por WhatsApp, tienen grupos de WhatsApp, etcétera, WhatsApp Business les permite saber cuál es el rendimiento estadístico de todo eso que están haciendo en la aplicación. Y eso te permite, uno, crear reportes, dos, perfeccionar la manera en que lo estás trabajando, y tres, mejorar constantemente en esa experiencia que le ofreces a esos clientes con el WhatsApp Marketing. Adicionalmente, y bastante complementario con esto, te permite crear catálogos de tus productos o servicios. Si tienes cursos, puedes ponerlos ahí. Si tienes actividades, puedes ponerlos allí. Si tienes webinars, puedes ponerlos allí. Si tienes servicios que ofreces en mercadeo, redes sociales, administración, finanzas, contaduría, etcétera, etcétera, puedes colocarlos ahí. Si tienes productos que estás vendiendo, puedes colocarlos ahí como una especie de microtienda. Entonces, al final del día, es una herramienta que con estas tres ya te permite esencialmente manejar un negocio. Bastante rudimentariamente, pero ya te lo permite si haces un pairing o en tu estrategia de digitalización estás colocando WhatsApp Business, por ejemplo, con Google, con la G Suite, tienes ya una poderosa serie de opciones a la hora de abordar los procesos de tu empresa. También puedes personalizar frases automáticas y organizar equipos de trabajo a través de los grupos. Te permite tener un control de cuál es el seguimiento y de las actividades de esos grupos a través de las mismas etiquetas. Entonces, es una herramienta que ofrece gran cantidad de ventajas para manejar equipos de trabajo a la distancia, o para hacer WhatsApp marketing, o para hacer mecanismos de difusión, o para organizar un mecanismo de ventas o de salida de ventas. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás, si eres una organización que vende algo, cursos, talleres, actividades, tú puedes habilitar un WhatsApp Business con los catálogos de esas actividades, y con esos catálogos, y con ese catálogo ahí en el número, tú atiendes a cada una de las personas porque canalizas toda la comunicación directa de tus redes, de tus correos, etcétera, a que la persona tenga que escribirte este número. Y ahí entonces tú atiendes personalizadamente sus solicitudes. Esto es útil si y solo si tus solicitudes son de estilo boutique. ¿A qué me refiero? Si trabajas con grupos pequeños para las actividades o cursos, si estás lidiando con una población relativamente pequeña. Si tienes una población alta, me refiero por alta más de 30 personas haciéndote solicitudes de manera regular, WhatsApp Business te va a volver loco para hacer atención al cliente, así que mejor ni se les ocurra. Eso es una recomendación que les puedo dar. Dicho eso, seguimos con la siguiente. Asana. Asana es una aplicación diseñada para organizar el flujo de trabajo de las organizaciones. Es decir, esto no es para llegar, para hacer nada relacionado a un cliente, para nada. Esto es muy de orden interno. Esta es una aplicación que lo que nos permite es crear flujos de trabajo, asignar tareas, crear una lista de tareas inteligente, automatizar esas tareas. Por ejemplo, si yo necesito que Sebastián me haga una tarea todos los lunes y me las entregue ese lunes a las 6 de la tarde, yo puedo decirle a Sana que automatice esa tarea y yo más nunca tengo que volver a asignarla. Simplemente a Sana le va a recordar a Sebastián todos los lunes, epa, a las 7 de la mañana. Mira, en la tarde a las 6 tienes que entregarle esto a Mariano. Así que es muy importante que lo hagas. Eso ya lo hace Sana por ti. Está integrada a correos, está integrada a celulares, tiene versión para celular y tiene versión para PC en la web. ¿Ok?
no hace falta descargar nada en la versión de PC, simplemente te metes en la aplicación en la web y listo. Puedes tener integraciones con Google Drive, Gmail y OneDrive, lo que significa que efectivamente puedes adjuntar archivos y compartir archivos de tu nube para la creación de las tareas. Si, por ejemplo, yo necesito que a Sebastián, para el cumplimiento de esa tarea, él tenga acceso a un par de archivos que yo tengo en mi Google Drive, yo le otorgo ese acceso directamente en la tarea que creé y ya Sana se lo otorga y se lo muestra todos los lunes. Entonces, esto es muy eficiente como herramienta para organizar los equipos de trabajo a nivel interno en las organizaciones. Te permite de una manera muy efectiva crear flujos de trabajo y como tiene un calendario, sabes cuándo te entregan las cosas cada una de las personas de ese equipo de trabajo y sabes cuál es, tienes el panorama completo de todos los procesos al ver el calendario. Sabes cuándo un proceso de alguien incide sobre otro proceso de otro equipo, ¿sí me explico? Eso es algo importantísimo que un gerente puede aprovechar a la hora de planificar sus expectativas, su plan trimestral o su plan semestral, ¿ok? Otra aplicación muy buena, especialmente por organizar eventos, es Evernote. Tiene un sistema de catálogos para las actividades, es decir, permite como que te crea el storage de lo que vendría a ser una serie de actividades que puedes tener. Para cada actividad te permite tener enlaces de inscripción y formularios de inscripción, puedes personalizarlos para que sean pagos o de libre acceso, tienes frases automáticas, tienes etiquetas, tienes seguimiento y estadísticas. Es una aplicación muy, muy versátil para la organización de eventos en concreto, así que si tu organización o empresa gira alrededor de eso, Evernote es una tremenda aplicación a la hora de automatizar, ¿ok? MeisterTask es otra aplicación muy similar a Sana, a esta que les mostré más arriba. Es un poquito más amigable a nivel de interfaz, es decir, a nivel de diseño, a nivel visual. Permite esencialmente lo mismo. En su versión gratuita permite crear tareas, asignar tareas, planificar una agenda, llevar una integración con nubes y con correo. No permite automatizar tareas como si lo permite Asana. Asana en su versión gratuita lo permite. MeisterTask no, MeisterTask tienen que adquirir la versión paga para obtener esa característica. Sin embargo, en general, la experiencia es más o menos la misma. Al final del día sigue siendo una lista de tareas inteligente que tiene una altísima factibilidad de uso para las organizaciones y que esencialmente lo que permite es que ustedes como figuras de liderazgo o como gerentes puedan optimizar y organizar la asignación de tareas y los procesos de trabajo. ¿Ok? Adicionalmente, debo rescatar que MeisterTask no tiene una limitante en la capacidad de personas que puedes incluir en tu equipo. Me refiero, puedes incluir tantas como consideres en su versión gratuita. En cambio, Asana sí, Asana tiene hasta 15, lo cual es bastante para varias organizaciones. Una organización pequeña puede perfectamente funcionar con Asana gratuito, pero en el caso de que necesiten más gente, MeisterTask es una opción bastante buena que cubre los mismos requerimientos que Asana con la notorización de eso, de la automatización de tareas. Pueden adquirirla y en ese momento sí tendrán esa opción habilitada. Otra aplicación muy útil para los esquemas de trabajo a distancia es Hubstaff. Hubstaff es una aplicación que sirve para crear flujos de trabajo, sirve para hacerle tracking y seguimiento a los team members. Esto de hacerle tracking y seguimiento también lo permite Asana, por cierto, pero en su versión paga. En MeisterTask, sin embargo, esto no existe, pero bueno, lo acoto. Permite tener chats internos para los equipos de trabajo y además tiene esta facultad. Permite la grabación de la pantalla. Esto efectivamente nos permite a los gerentes saber qué está haciendo cada una de las personas cuando está trabajando con Hubstaff. Hubstaff se descarga en la PC, se activa y cuando la persona lo activa porque declara que va a empezar a trabajar, Hubstaff está grabando la pantalla, con lo cual efectivamente la gerencia es capaz de saber cuánto tiempo está invirtiendo su equipo en cada cosa y si el equipo efectivamente está cumpliendo con el flujo de trabajo como se espera. Es una herramienta que algunas personas en el entorno de las TICs y que trabajamos con esto de digitalización de procesos denominamos medio policial, porque literalmente eso de tener acceso a las pantallas de los empleados es todo un tema que podría considerarse inclusive sujeto de invasión en gran medida de la privacidad, pero bueno, esto al final es algo que una persona puede negociar con sus empleados y al final del día, indistintamente de si graba o no graba la pantalla, la aplicación tiene un mecanismo con el cual nos permite
sacar el rendimiento promedio de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. ¿Ok? Luego está, por supuesto, HotSuite. Esto ya es principalmente para optimizar la gestión en redes sociales. En su versión paga, HotSuite es muy limitada. En su versión gratuita, HotSuite es muy limitado. Debo advertirlo de antemano. Permite nada más hasta afiliar 3 redes sociales y permite nada más lo que vendría a ser el acto de programar. Es decir, que yo el día de hoy a las 6 de la tarde, un día 25 de junio, estoy planificando que un post salga el día 30 para las 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces, él le colocas el texto, le colocas el diseño o el arte o la foto y él el día 30 a las 6 de la tarde lo va a sacar. ¿Qué ocurre? HotSuite es una herramienta que en su versión gratuita tiene un límite de la capacidad de contenido que puedes sacar. Nada más puedes sacar hasta 30 publicaciones al mes entre todas tus redes, lo cual significa que tienes esencialmente 10 publicaciones por red. Esto en su versión gratuita en consecuencia es una herramienta útil para una red o un negocio pequeño. En la versión gratuita también te permite hacerle seguimiento a nivel de métricas y de respuestas por DM de las 3 redes, pero no te permite ni automatizar respuestas, eso está habilitado para la versión paga, y no te permite automatizar la salida de contenidos como por ejemplo los hilos. Los hilos no existen dentro de HotSuite, no son automatizables, eso tiene que ocurrir en vivo y directo en Twitter, ¿ok? Entonces, es sin embargo útil para una organización pequeña que quiera hacer un trabajo, vamos a decir que módico a nivel de redes sociales. Eso en ese sentido puede ser de gran utilidad. Obviamente a nivel de agencias, HotSuite se utiliza siempre pago. Las agencias normalmente trabajan con una aplicación como HotSuite o con HotSuite, pero en la versión paga está dentro de esas estructuras de costos y esto les permite tener acceso ilimitado a todas estas características, desde sacar tantos posts como quieran al mes hasta inclusive automatizar las respuestas como quieran automatizarlas. Aunque les voy a ser muy sincero, con HotSuite la automatización de respuestas, inclusive en la versión paga, es bastante limitada. Hay aplicaciones que son más interesantes como ManyChat, que permiten una automatización más efectiva, más personalizada. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos MailChimp. Esta es una aplicación muy famosa para el envío de correos. Permite muchas cosas. En su versión gratuita permite enviar hasta 2000 correos de forma masiva y crear listas y seleccionarlas y segmentarlas por intereses. ¿Ok? Ahora, permite automatizar de manera parcial en la versión paga, es decir, puedes crear correos que van a salir en fechas determinadas en el futuro, puedes hacerle tracking y seguimiento a los correos, puedes gestionar la comunidad de suscriptores, puedes crear todo un mecanismo de campaña completo y vincularlo a tus otros canales digitales como la página web, las redes sociales, a través de MailChimp. Y eso, de alguna u otra forma, te permite crear una mayor conexión con lo que vendría a ser tu comunidad. Puedes hacer esto tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, puedes orientar el uso de MailChimp tanto para clientes como para tu equipo de trabajo interno en una empresa. ¿Ok? Entonces, esto fundamentalmente es una aplicación que en su versión paga tiene muchas posibilidades. Hay que saber utilizarla, sin embargo, hay que saber mucho de segmentación, mucho de planificación de campañas y mucho también de gestión efectiva del contacto. Sin esos 3 elementos en la estrategia, MailChimp se vuelve simplemente un envío, un mecanismo de envío masivo. Y eso es, si acaso, sacarle el 20% de su verdadero potencial. ¿Ok? Entonces, les dejo esta aplicación también acá para que la tengan. Creator Studio, esta es otra aplicación que al igual que HotSuite sirve para automatizar redes sociales. Es muy versátil, es muy efectiva, tiene un rango menor de error. Es decir, todavía HotSuite, aun cuando ustedes programen las 30 publicaciones, existe la probabilidad alrededor de un 22%, según una estadística que sacó la propia HotSuite hace más o menos 6 meses atrás, creo, sí, 6 meses, de que no salga el post por una falla técnica, porque HotSuite es un tercero, es un externo a la red social en la que estás publicando. HotSuite no es ni dueño, ni accionista, ni tiene relación alguna ni con Instagram, ni con Facebook, ni con Twitter. ¿Ok? Creator Studio es otra historia. Creator Studio es el planificador y programador de Facebook, lo que significa que está directamente diseñado para publicar en Facebook y en Instagram. Twitter, ahí no pueden planificar eso, ahí no pueden programar eso. Pueden programar contenido para redes sociales desde esas 2 redes, Facebook e Instagram. Pueden programar grupos o contenidos para grupos, pueden programar contenidos para fanpages, pueden programar contenidos para casi todos los formatos de salida
que tienen esas dos redes sociales. Te permite hacer un seguimiento de métricas bastante bueno, no es profundo, pero es bastante bueno. Y a nivel de automatización de respuestas por canales privados, también tiene una serie de opciones para personalizar respuestas a través de chats. ¿Qué ocurre? Esa personalización de respuestas, sin embargo, tiene que hacerse partiendo de una serie de elementos de orden estratégico que hay que definir para cada marca. Lo que se recomienda allí es que tengan en claro, por ejemplo, cuáles son los productos que van a estar respondiendo a través de esos canales, ¿ok? Para que entonces puedan automatizar la respuesta de acuerdo a ello. Finalmente, es en consecuencia una aplicación que tiene un muy bajo nivel de problemas a la hora de publicar, lo tiene también, nada es perfecto, el rango de error de Creator Studio a la hora de publicar es de un 12%, en su versión gratuita tiene una gran cantidad de personalizaciones o la mayor cantidad de las funciones habilitadas, lo que realmente varía entre el Creator Studio gratuito y el Creator Studio pago es esencialmente que en el pago aparece un sistema de métricas muchísimo más robusto. ¿Ok? Buffer es otro mecanismo para la gestión y la automatización de redes sociales y de canales digitales. Buffer permite, por ejemplo, automatizar todas las redes y permite también automatizar y programar en todas las redes, incluido, cosa que no permite el mismísimo Creator Studio de Facebook, incluido publicar en las biografías personales de Facebook. Es decir, esta es la única aplicación de la que sabemos hasta el momento que puede publicar automáticamente en tu bio. ¿Cuál es el tema? Que en su versión básica, en su versión gratuita, Buffer nada más permite afiliar una red y nada más te permite hasta 10 publicaciones programadas. Tienes que trabajar con ese lote de 10 en 10. ¿Sí me explico? No puedes ir más allá. En su versión paga, puedes utilizar muchísimas de las demás personalizaciones y features de la aplicación. Lastimosamente es de las más caras en su versión paga, se los voy advirtiendo. Pero bueno, tiene un amplio rango de opciones en esa alternativa. Estas son solo algunas, hay muchísimas aplicaciones para automatizar N cantidad de cosas. Está Bitrix 24 que permite hacer, es un CRM básicamente, te permite gestionar contactos, te permite gestionar envíos y te permite gestionar facturación y procesos internos todos simultáneamente y hasta ventas también te permite gestionar. Hay, por ejemplo, aplicaciones como podría ser la mismísima aplicación de HiOS, que es básicamente una aplicación que te permite trabajar directamente con flujos completos en línea de trabajo, tiene su propia nube. Está Huby, que también es otra nube que permite compartir archivos entre individuos o personas instalándose directamente en la PC, es decir, tienes el archivo disponible de la nube aquí en tu propia PC, no tienes que meterte en internet para visualizarlo. Eso es algo tremendísimo que se lanzó Huby desde su creación y que lo ha hecho muy popular. Está también Mega para guardar y almacenar archivos pesados o para compartir archivos pesados. Hay muchísimas aplicaciones que te permiten optimizar, automatizar y digitalizar procesos. ¿Cuáles serían mis recomendaciones al respecto? Y aquí es donde entra la parte de los tips con la que siempre me gusta cerrar este tipo de actividades. Les recomiendo en muchísimos casos, creo que no hay un solo caso, pero puedo equivocarme en que esto no aplique, pero es importantísimo que antes de siquiera comenzar a pensar en digitalizar, piensen primero en si el proceso vale la pena digitalizarlo y luego de que lo piensen es que pueden ubicar la herramienta. Es decir, hagan esa secuencia, busquen ese orden, ¿ok? No vale la pena que ustedes automaticen un proceso si eso les va a causar más problemas. Ustedes automatizan o ustedes digitalizan, sí, y solo si eso les quita problemas, ¿sí me explico? Entonces esa sería la primera recomendación. Piensen en el proceso y luego en la herramienta. Piensen también en cómo cada participante del proceso se va a relacionar con la herramienta. ¿A qué me refiero? Piensen en cuál es el rol que cada uno de los miembros de su equipo va a tener que cumplir en esa herramienta. Si es Asana y es una herramienta de asignación de tareas, piensen entonces qué tareas va a recibir esa persona por Asana. Todas, ninguna, la mayor parte, cómo es eso, a qué se debe, qué información necesito entregarle a ese team member, a ese miembro de mi equipo para que él sienta la autosuficiencia mínima necesaria para cumplir la tarea y marcarla en Asana. ¿Sí me explico? Eso es algo que ustedes tienen que pensar a la hora de hacer ese proceso de digitalización. Cuando utilizamos las TICs también a la hora de gestionar o gerenciar algo, debemos saber que hay que explicar los procesos paso a paso. Es decir, estas son herramientas que no es que
O sea, sí, hay un gap generacional. Vamos a dejar las cosas claras, eso ocurre. Para las personas que nacieron de los 90 para acá, es muchísimo más sencillo relacionarse con las TICs porque crecieron con ellas. Entonces, ahí no es que ellas sean más inteligentes ni nada, eso es un mito. Lo que ocurre es que las personas que diseñaron estas aplicaciones son muy inteligentes y ellas sí que tienen el mérito de serlo, porque ellas lo que han logrado es de manera muy intuitiva crear aplicaciones que hacen que todos nosotros nos sintamos cómodos usando, ¿ok? Es bastante fácil para una persona de los 90 para acá desarrollar esa sensación intuitiva de relación con las aplicaciones, con las TICs en general. No es tan sencillo para los que nacieron de la década anterior, los 80 para atrás. ¿Por qué? Porque ese concepto no existía cuando nacieron. No existía esa idea, no existía esa visión del mundo al respecto de la tecnología. Entonces, es verdad que existe un gap generacional, pero aún así les puedo decir que si ustedes no explican los procesos, ni el más millennial les va a entender la secuencia, porque no es un tema de la herramienta, es un tema de cómo los procesos se reflejan en la herramienta. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes no son capaces, como gerentes, como figuras de liderazgo, de bajarle específicamente el step by step, el paso a paso, de cómo va a ocurrir ese proceso en la herramienta, la persona podrá ser de la generación Z si quieren, podrá haber nacido con un celular en la mano, igualito no va a entender cómo hacerlo. ¿Ok? Eso es importante. Y finalmente, un tip sería que testeen y actualicen los procesos regularmente. Les mencionaba cuando estábamos en la lámina de los 3 pasos que es que un síntoma de que una organización tiene problemas es cuando llegamos a un punto en el que todos nos sentimos cómodos. Si eso llega, como les dije en su momento, comiencen a cuestionarse la eficiencia y la efectividad de la organización. Una organización seria está bajo un constante mecanismo de crecimiento y estrés. Esa es la realidad. Así que si ustedes no tienen eso en sus organizaciones, eso es un síntoma de que algo anda mal. Dicho eso, a raíz de eso es que viene este tip, que es siempre es bueno testear los procesos y ver si hay algo mejor disponible, ver si quizás podemos actualizarlo, si quizás podemos mejorarlo, si quizás podemos hacer un improvement, si ha llegado la hora de mudarnos de aplicación, si ha llegado la hora de cambiar nuestro esquema de trabajo. Ojo, que si ustedes, por ejemplo, utilizan Asana como aplicación de asignación de tareas y ese proceso se optimiza al máximo a través de esa aplicación, no veo lógico que ustedes luego, de repente a las 3 semanas, cambien a Mr. Task. Entiendan cuándo vale la pena optimizar algo, cuándo vale la pena cambiar algo. Por eso es, testeen, actualicen y evalúen. Eso es el mecanismo constante de un gerente a la hora de hacer un seguimiento de sus procesos internos. Lo que conviene optimizar se optimiza, lo que conviene estandarizar y dejar como está se estandariza. ¿Ok? Esos son mis tips finales. Eso es todo por hoy de momento. Me gustaría pues ahorita sí escuchar las preguntas que tienen, si es que tienen alguna duda. Así que bueno, nada, fundamentalmente eso ha sido todo por ahora. Atento entonces a las preguntas.